Los niños pueden salir a la cantera, ¿vale? Pueden salir a sus clases, perdona. Yo me puedo quitar la mascarilla también. Bien. Muy bien. Estaba diciendo que José Daniel y Elder arrancaron ya esta serie y hoy te quiero invitar a que reflexiones con nosotros en un texto de la Biblia, pero antes de leer el texto que vamos a navegar hoy, yo quisiera hacer una distinción, porque vamos a hablar sobre un tema muy interesante hoy, que es el precio del discipulado. Pero, ¿qué es esto? ¿Y esto qué es? Discipulado. Discipulado normalmente tiene dos sentidos. El primer sentido es el acto de seguir a Jesús, y es en este sentido que vamos a hablar hoy. Y el otro es el acto de enseñar a la gente a seguir a Jesús, que es el acto de hacer otros discípulos. Yo no voy a hablar tanto sobre esto hoy, probablemente Raúl va a hablar sobre un texto el próximo domingo sobre este tema, pero el acto de enseñar a la gente a seguir a Jesús presupone necesariamente el acto de seguir a Jesús. Y personas que enseñan a la gente a seguir a Jesús, pero no siguen a Jesús, no son capaces de enseñar a otras personas a seguir a Jesús. Esta es la verdad. Y seguir a Jesús tiene sí un coste, no hay cómo escapar de esto. Toda decisión que tomamos en nuestras vidas presupone un coste. Entonces quiero leer con vosotros el libro del Evangelio según Marcos, capítulo 8, y de los versículos 27 al 38. Vamos a proyectar este texto. Si quieres, puedes leer aquí en la pantalla, o si quieres acompañarnos desde tu Biblia también. Esta es la nueva versión internacional peninsular. Marcos 8, del versículo 27 al 38. Que dice: Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas, contestaron. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Por el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
estamos en una región que es Cesarea de Filipo, una ciudad que era de cierta manera plural, con mucha filosofía, con muchas religiones. Así como hoy vivimos en una sociedad pluralista, ¿no? Hay muchas religiones, mucha filosofía, muchas maneras de ver la vida, muchas verdades, muchos puntos de vista. Y quisiera, antes de seguir y hablar un poco más sobre la primera parte de lo que hemos leído, pasar un vídeo de una entrevista, una encuesta que se hizo en la calle, preguntando a la gente justamente esto, que Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién la gente dice que soy yo? ¿Quién es Jesús? Yo creo, si no me equivoco, algunos años atrás ya han pasado ese vídeo aquí, en C29. Si tú has visto, probablemente vas a acordarte. I don't know. Whoa. God, what a question. He was born on Christmas Day. Yeah. He's probably a guy who was quite groovy like Gandhi many, many years ago and did some carpentry and was probably quite a nice bloke. Tu dis que c'est un barbu avec des cheveux longs. I think that he's a man with long hair and He's God's son. yeah, true. Yeah. I don't know. I've never seen him or anything like this, and I don't really believe in him. I think Jesus is fictionary. I think Jesus is probably a guy that's made up to try and keep people in line. To be honest, he's part of the biggest con ever to be associated with mankind. I think that Jesus is like something that people have in their imagination and that they use to kind of comfort themselves in sort of difficult situations maybe. I think a person called Jesus existed. Yeah, absolutely. And I think he's a little bit crazy. He's important, but for young people like us, I don't know. Il est important pour toi, Jésus? No. Like my best friend, for her, kind of Jesus is a big factor in her life and her making decisions. There's so many different religions, you don't really know what to believe, and nothing's wrong, but it's is Jesus real? Because there's so many different things you can believe in. Who is Jesus? ¿Puede poner la diapositiva? Que están ahí algunas respuestas, y yo añadí algunas más que ya he escuchado. ¿Quién dice la gente que soy yo en el día de hoy? Un hombre maravilloso como Gandhi, un personaje inventado de ficción, un loco. Algunos dicen, ya he escuchado, un espíritu que alcanzó la iluminación, el Hijo de Dios, una persona dice en el vídeo. Ya he escuchado también un líder político, solo un líder político subversivo o revolucionario, alguien que vive en la imaginación para traer alivio. Entonces, algunas de las respuestas de la gente, algunas de ellas hemos visto en el vídeo. Y aquí tenemos la respuesta de Pedro, en la próxima. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Y Pedro le contestó: tú eres el Cristo. Cristo, que quiere decir Mesías o ungido, es aquel que vendría para reinar. Pero al contrario de lo que sus discípulos podrían pensar en este momento, que sería un líder político, que sería un líder que llevaría a la nación de Israel a un estatus político de imperio o de reinado grande y que suplantaría otros reinos, no fue esto que pasó. Y Jesús se presenta como un siervo humilde, amoroso y sufridor. Y el verdadero discípulo conoce a Jesús, sabe cuál es su verdadera identidad, porque camina cerca de Él. Y Pedro caminaba cerca de Jesús. Por esto, él tenía esta respuesta: tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. No sé si alguna vez ya te ha pasado o mejor, ya has escuchado hablar de una persona y has tenido un prejuicio de ella. Has imaginado cómo era sin, de hecho, conocerla más
profundamente o conocerla personalmente, pero has escuchado hablar de esta persona y ha tenido un prejuicio, una visión, imaginaba que era una persona, pero cuando has conocido a esta persona, cambió todo, cambió toda la visión, cambió todo lo que pensaba, que la manera de esta persona, cambió totalmente tu manera de mirarla, porque era totalmente otra persona. Esto pasa y a veces estamos mirando a Jesús de lejos. Y porque miramos a Jesús de lejos, no le conocemos verdaderamente. Por esto, en el versículo 30, mira lo que dice el versículo 30 que sigue. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. En aquel momento no deberían los discípulos hablar nada sobre él, porque él no vino a buscar fama, no vino a buscar aplausos, no ha venido a ser un líder político. Y entonces vemos que él no estaba ahí para ser famoso, pero sí habría un momento en que se mostraría al mundo, y este sería el momento que se entregaría para ser muerto en la cruz cuando entrase en Jerusalén. Pero la primera verdad que me gustaría destacar hoy, está en la diapositiva ahí, es que el verdadero seguidor o discípulo de Jesús conoce la verdadera identidad de Jesús. Y esto es un poco obvio, ¿no? No es posible seguir a alguien que tú no le conoces, pero a veces Él llama primero, llama ven y ve, ¿no? Como hemos escuchado en la primera predicación, o si tú no has escuchado, puedes ver en internet también. Las predicaciones están todas ahí de esta serie. Cuando Felipe se acerca a Natanael y le dice, ven y ve. Ven y ve a Jesús. Ven a experimentar a Jesús. Sígueme. El verdadero seguidor o discípulo conoce la verdadera identidad de Jesús. Y el segundo pasaje o el segundo texto que hemos leído luego después de esto, dice, luego comenzó a enseñarles. Ahí está el texto. El Hijo del Hombre, aquí Jesús diciendo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Ahí Jesús está expresando cuál era o cuál es su misión, que vino al mundo justamente a morir por nosotros, por mí, por ti, por nuestros pecados, porque hay 2 palabras importantes aquí. El Hijo del Hombre tiene y después es necesario, o sea, no estamos hablando de algo que pasó por su cabeza, era algo que tal vez podría pasar, pero sí que era algo que Él estaba preparado para esto, pero aún así, Él era 100% hombre y 100% Dios. Jesús, Él vino a morir por nosotros. Toda la vida de Cristo fue también un morir. Entonces, sigue el texto diciendo, habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Le llevó aparte, empezó a corregirle, a decirle, y podemos aquí hacer una hipótesis, ¿no? De una conversación, pensando que Pedro le dijo, mira, tú eres el maestro, vas a ser el rey de Israel, no te puedes decir estas cosas tan malas, tan feas a tu respecto. Y probablemente estaba ahí intentando hacer con que Jesús evitase justamente la misión por la cual había venido, que era la cruz del Calvario. Entonces, pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro de una manera muy, muy fuerte. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. A veces podemos mirar a Pedro y pensar, pero qué tío más extraño. En un momento dice que es el Cristo,
Y en otro momento está corrigiendo a Jesús respecto de sus palabras, y no sabe, no entiende las cosas. Pero yo me imagino que puede que Pedro ahí esté representando también a ti, a mí, también. Porque de alguna manera no queremos y no pensamos, cuando pensamos en algo espiritual, cuando pensamos en Dios, cuando pensamos en un maestro, no queremos que Él muera. También no queremos y queremos evitar la cruz, queremos evitar el sufrimiento. Todo lo que hacemos es para evitar el sufrimiento, y aquí justamente la iglesia, aquí representando tal vez todas las personas que conocen a Jesús, que andan con Jesús, pero que de alguna manera están intentando no sufrir, o mejor, no sufrir lo que tiene que sufrir por el hecho de seguir a Jesús. No es cualquier tipo de sufrimiento, y vamos a hablar un poco más adelante sobre esto. Es un cierto tipo de sufrimiento. Entonces, Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos, hizo de este momento un momento muy didáctico también. Aléjate de mí, Satanás, porque tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Todas las veces que pensamos en una espiritualidad cristiana, no podemos nos alejar de la cruz. La cruz es una paradoja, ¿no? Es una paradoja porque es un instrumento de tortura, es un instrumento de humillación, es un instrumento total, feo, es un instrumento malo, pero al mismo tiempo nos lleva a ver y a mirar a Jesús, que vino a morir por nosotros. Y entonces miramos la cruz y miramos ahí estaba nuestro pecado, estaba nuestra salvación en Cristo Jesús, porque Él murió por nuestros pecados. Entonces, no podemos reprobar a Pedro, porque tú y yo también queremos, a veces pensamos en un cristianismo sin cruz. Hablar de cruz es algo un poco antipático, ¿no? Es algo un poco difícil porque es hablar de sufrimiento. Pero no es posible hablar del cristianismo y de Jesús sin recordar de la cruz. Pero lo que Pedro no se ha fijado en esto todo es que hay algo que Jesús dijo que Él no se ha fijado. Mira, es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Este es el milagro. El milagro del cristianismo es que las cosas, las vidas pasan por la muerte, pero después, a partir de ahí empieza una nueva vida. Y vamos a hablar un poco más de esto un poco más adelante, pero en este segundo momento quiero aterme un poco más al tercero texto que vamos a leer. Pero puedes pasar, porfa. Aquí no he puesto, perdón, puedes pasar. No sé si he puesto aquí una diapositiva más o no. ¿No hay? Perdón, vale. El verdadero discípulo sabe cuál es la misión de Jesús. El verdadero discípulo sabe cuál es la misión de Jesús. Y en tercer lugar, o mejor, la tercera parte de este texto que hemos leído, que empieza en el versículo 34, es donde vamos a hablar un poquito más. Ahí está. Perdón. A partir del versículo de número 34. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Antes Jesús estaba hablando a sus discípulos. Ahora se dirige no solo a sus discípulos, pero también a la multitud, a la gran multitud que le seguía. Pero algo es interesante y debemos aquí entender un poco más quién es esta
multitud. Porque son personas que supuestamente o corporalmente seguían a Jesús, estaban ahí. Era posible ver sus cabezas mezcladas con el pueblo, con las personas ahí en esta gran multitud. O sea, seguían a Jesús, pero sus corazones estaban totalmente alejados de Jesús. O sea, no tenían compromiso alguno con Él. Tenían curiosidad, estaban siempre observando, pero no se involucraban. No se involucraban con Él. La multitud es anónima, la multitud no tiene identidad definida. Solo es un montón de cabezas. Quien vive en la multitud normalmente vive en una zona neutra, en una zona gris, una zona de ambigüedad. Una zona en que está ahí y se puede estar presente, pero a la vez no estar presente. No hay un posicionamiento claro. Es la zona de quien está encima del muro. Y aquellos que no quieren comprometerse con Jesús. Y ahí vemos que seguir a Jesús no es enredarse en medio de la multitud. El seguidor de Jesús tiene un rostro. El seguidor de Jesús tiene un nombre. Él es identificado. Seguir a Jesús es confesar públicamente delante de los hombres. Y la multitud lo que hace es callarse. Está ahí, pero no se compromete con nada. Pero Jesús está preocupado con ella. Y por eso dice, es una invitación, aunque sea una invitación un poco rara que hemos leído aquí. Es una invitación de Jesús también. Hemos leído en las últimas veces que Jesús dice simplemente, sígueme. Pero en este exacto momento, al dirigirse a la multitud, dice que si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. La multitud, queridos, es un ejemplo de aquellos que piensan que es posible seguir a Jesús sin tener un compromiso con Él. O sea, que es posible seguir a Jesús sin llevar en cuenta el precio del discipulado. Jesús no está preocupado aquí si hubiera redes sociales en su tiempo. Jesús no está preocupado con los me gusta. Jesús no está preocupado con la cantidad de seguidores que pudiera tener. Jesús está preocupado con la calidad, en cuál es el nivel de comprometimiento de la gente. Su enfoque aquí en este texto es justamente el comprometimiento. Por esto, de alguna manera, es muy, muy atractivo ser parte de la multitud, ¿no es verdad? Porque no tenemos compromiso. Es posible estar, pero no estar a la vez. Es posible llegar después y salir antes. Es posible que pensemos, yo no quiero que nadie me vea, yo quiero solo disfrutar de este momento, estar aquí, pero no quiero ser visto por nadie. Soy solo una cabeza en medio de la multitud. Y Jesús se dirige justamente a estos y a sus discípulos para llamarles a un compromiso con Él. Uno puede estar presente sin estar presente, como ya lo he dicho. No quiero que nadie me note, no quiero hacer nada, solo quiero entrar y salir. ¿Y por qué? Porque la gran multitud es cómoda, es muy cómodo estar en esta multitud. Es cómodo para ti, para mí, ser anónimo y no tener a nadie a quien rendir cuentas. Pero Jesús se preocupa con esto. Una vez más, Jesús se preocupa con esta multitud. Porque más que tu comodidad, Él te quiere cerca de Él. Pero dice en el texto que hemos leído, que se niegue a sí mismo. ¿Qué significa eso? Muchas veces malinterpretamos esta expresión, ¿no? No se trata, por ejemplo, de
dejar o de renunciar el valor que tenemos, no se trata de renunciar nuestra mente, nuestros sentimientos, no se trata de esto, la verdad. No es más que tomar la decisión de renunciar diariamente al control de mi vida y entregárselo a Jesús. No en el texto de Marcos no dice nada de esto, pero en el texto de Lucas, el mismo texto, dice que se niegue a sí mismo diariamente. Diariamente, o sea, es un proceso diario. Lucas añade esto, diariamente, como es algo que nos olvidamos todos los días, es algo que necesitamos recordarnos todos los días. Es entregarse voluntariamente, cada día vivir la voluntad de Dios. Es un tipo de muerte. Y al hablar sobre este tema, sobre discipulado, no sé aquí si alguien ha leído, pero si no has leído, yo estoy leyendo ahora mismo, no he terminado, un libro muy, muy importante e interesante de este tema que se llama El costo del discipulado, no sé la pronuncia cierta, Dietrich Bonhoeffer, que es un alemán, un pastor alemán que fue muerto por el ejército de Hitler. Él escribió este libro y en este libro dijo, cuando Cristo llama a una persona, Él llama para venir y morir. Voy a repetir, cuando Cristo llama a una persona, Él llama para venir y morir. Lo que pasa es que a veces nosotros no tenemos claro lo que significa morir. Y a veces pensamos, morir es algo tan malo, ¿no? Es algo tan difícil pensar en la muerte. Y es verdad. Pero muerte también significa dejar un estado de ser para empezar otro estado de ser, para empezar una nueva vida. Es como un pasaje que si yo no entrego para Dios todo lo que soy, todos mis sentimientos, todo lo que soy, todos mis bienes, toda mi familia, todas mis cosas, mis talentos, mis habilidades, si no entrego todo a Él, no puedo vivir lo que Él tiene para mi vida. Necesito entregarle todo. Y esto es justamente negarse a sí mismo. El propio Jesús encarnó esta forma de vivir. No sé si te acuerdas, si te suena, tal vez para algunos, pero hubo un momento en que Jesús estaba prestes a ser arrestado por los guardas romanos, pero antes de esto estaba orando en un jardín llamado Getsemaní, y ahí, cuando estaba orando, pidió a Dios y le dijo a Dios, Señor, si posible, Padre, si posible, pasa de mí esta copa. Que si posible, que yo no tenga que pasar por este sufrimiento, porque ya estaba sufriendo, ya estaba angustiado por este momento. Pero dijo también, pero que no sea hecha mi voluntad, pero tuya, la tuya. Y por esto Él fue, por amor, por mí y por ti y por mí, que sea. Él fue a la cruz, Él murió por nosotros, Él sufrió todo lo que tenía que sufrir, Él fue humillado porque yo pequé, por mi pecado, por mis decisiones equivocadas en mi vida, por la raíz del pecado en mi corazón, por todas las cosas erradas que he hecho en mi vida. Él murió por mí en la cruz, Él fue hasta la cruz. O sea, Él negó a sí mismo y nos pide que seamos también sus seguidores. Los cristianos nosotros cristianos somos seguidores de Jesús, imitadores de Jesús de alguna manera, y debemos negarnos a nosotros mismos de alguna manera también. Entonces el seguidor de Jesús no es aquel, y aquí quisiera dar un ejemplo de negarse a sí mismo, porque a veces suele pasar en nuestras vidas que hacemos proyectos, ¿no? Tenemos proyectos, tenemos planes, tenemos sueños,
Y a veces empezamos con todas las ganas y voy a empezar este proyecto, voy a empezar esta empresa, voy a empezar esto, voy a empezar aquel y no le preguntamos a Dios si este realmente es su plan, si esto realmente es algo bueno, si no he consagrado esto delante de Dios. Y muchas veces empezamos. Y lo que pasa en el medio es que muchas veces pensamos a las cosas empiezan a no ir bien, que las cosas no van bien. Y pensamos, ¿qué ha pasado? Señor, dame una respuesta, no sé qué está pasando. No estoy hablando que todas las situaciones tienen que ver con esto, ¿vale? Pero hay algunas situaciones en que empezamos cosas que Dios no nos autorizaría a empezar si por un momento le presentáramos delante de Él este proyecto, esta empresa, esta relación, o sea lo que sea. Negarse a sí mismo también es presentar a Él todos nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros planes para el futuro y decirle, Señor, está en tus manos. Necesitamos confiar también que los planes de Dios para mí y para ti son los mejores. ¿Sabe por qué no oramos muchas veces o no le entregamos las cosas que vamos a empezar, nuestros proyectos? Porque la verdad es que no confiamos totalmente que Él quiere este proyecto o que nos va a bendecir de alguna manera, o tal vez pensemos, puede que Dios cambie el proyecto, pero este proyecto es tan bueno, es esto que quiero hacer. Y muchas veces no confiamos en Él, para entregarle en el comienzo. Es cierto también que Dios es especialista en convertir el malo en bueno. Esto Dios hace también. Pero lo que Dios quiere es que nosotros, cuando caminemos con Él, presentemos a Él todas las cosas y que nos neguemos a nosotros mismos. No es algo separado de nuestra vida diaria. Ser discípulo no es algo que vivo como una parte, una área de mi vida. Ser seguidor de Jesús es lo que define mi identidad. Por lo tanto, ya sea en el trabajo, ya sea en la facultad, en el instituto, en mi tiempo de ocio, ahí quiero reflejar los valores del reino de Dios, los valores que yo sigo, los valores de Jesús, porque soy un seguidor de Jesús. Y entonces Él dice también, toma tu cruz, toma o lleve su cruz. ¿Qué significa esto? Fíjate que en este momento Jesús todavía no había muerto en la cruz. Entonces, la imagen que los discípulos tenían era, claro, de los criminales que al ser humillados, andando por la ciudad, o con una parte de la cruz, la barra vertical, o con la cruz entera, eran humillados ahí. Y en este momento ya sabían que no podrían tener en esta vida ninguna esperanza. Ya sabían que su esperanza ya no había nada más que hacer en esta vida. Llevar su cruz significaba para ellos algo como una humillación, pero también de alguna manera tener la esperanza en algo que no está aquí. No está aquí. No es que nuestra mente solo piensa en el futuro, en el cielo. Debemos vivir aquí, influenciar aquí a las personas. Debemos vivir nuestros trabajos aquí, brillar la luz de Jesús aquí. Pero debemos de tener en nuestras mentes y corazones algo importante. Somos peregrinos. Tú eres peregrino. Yo soy peregrino. Estamos aquí de pasaje y estamos llevando la cruz. O sea, la cruz no es mi suegra, como suelen decir. La cruz no es este tipo de persona de tu trabajo que te molesta o que hace una broma muy mal hecha y que te molesta con esto o cualquier cosa que sea, o tu cuñado que te molesta de alguna manera. No, la cruz, la verdad es que es un entendimiento de mi corazón que yo estoy de pasaje y que de alguna manera si me identifico con Jesús y con su cruz, en algún momento voy a sufrir.
Pero no es, nuevamente, no es cualquier tipo de sufrimiento, es un cierto tipo de sufrimiento. No es, entonces voy a seguir a Jesús y voy a sufrir. Yo no quiero seguir a este Jesús. Yo también no lo seguiría. Es un cierto tipo. Es decir, si sigues a Jesús, que es la luz del mundo, cuando estás cerca de otras personas, cuando andamos en esta vida, en una sociedad que refleja valores que no son cristianos, que está iludida o ilusionada por muchas cosas que son equivocadas, que la verdad es que no traen ninguna felicidad, y nosotros con la verdad de Dios somos muchas veces rechazados, humillados. La gente nos mira con ojos diferentes. Esta es la verdad. Para algunos somos luz, para otros somos como si fueran alguna cosa que deberían evitar, porque evitamos las cosas que nos hacen ver lo malo que hay dentro de mí. Hay muchas cosas malas que Dios todavía está trabajando en mi corazón y en mi mente. Y cuanto más me acerco a Jesús, cuanto más te acercas a Jesús, más esta luz te va a iluminar. Esta habitación, este sótano, o mejor dicho, este trastero que casi todos o todos nosotros tenemos en nuestras vidas, y que ahí se ilumina. Y Dios no solo ilumina no nos ilumina para juzgarnos, pero nos ilumina justamente para organizar nuestra vida y traer luz en todo lo que tenemos en nuestros corazones. Y entonces dice: toma tu cruz, lleve su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. Pierde tu vida por mi causa. Nosotros hemos vivido por algunos meses en Ecuador, y ahí hemos tenido la oportunidad de escuchar una historia muy increíble. No voy a contar la historia toda, solo quisiera matizar un punto de un misionero estadounidense que fue misionero entre los indígenas en la Amazonía, llamado Jim Elliot. Y este misionero que estaba ahí junto con un grupo de amigos acercándose a los indígenas, cierta vez dijo: no es tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Voy a repetir: no es tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Y su vida encarnó esta frase, porque de hecho él fue martirizado por los indígenas a flechadas y a golpes. Y entonces vemos aquí que esto que dice en la Biblia: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Son preguntas que exigen de nosotros una respuesta. De alguna manera, Dios nos llama a salir del medio de la multitud, de esta masa gris, de esta masa nebulosa, para que nos convertamos en discípulos suyos. Seguir a Jesús tiene un precio, es verdad, pero seguramente será la decisión más acertada que has hecho en tu vida. Jesús dijo: sígueme, sígueme, déjalo todo, deja el trono de tu vida, deja el control de tu vida, y vas a experimentar una vida que merece la pena ser vivida. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Quizás si la banda quiere acercarse, tocar algo. Tu comodidad es tu manera de seguir a Jesús, no en los términos que Jesús quiere, pero en los términos que tú crees que tiene que seguir a Jesús. Pero Jesús no quiere que andes en las sombras
de la multitud. Él te quiere cerca de Él. Él te quiere llamar por el nombre. Él te quiere decir Juan, Noelia, Ian, José, Natalia, Juliet, Adriana. Él te quiere llamar por el nombre. Jesús te sigue llamando. Sígueme, sígueme. Déjalo todo y ven a experimentar la vida que tengo para ti. Es reconfortante pensar que después de la muerte hay resurrección. Después de la muerte hay vida. Si estás ahora considerando lo que dijo Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, el Cristo, si estás considerando en tu corazón lo que dijo Jesús de dejar todo para seguirle, también debes considerar que después de tu muerte, después de dejarlo todo a los pies de Jesús, vas a vivir una vida abundante, vas a vivir una vida completa, vas a vivir una vida plena, una vida llena de significado. Dios te va a transformar cada área de tu vida y vas a vivir algo nuevo, jamás pensado en tu vida. Seguramente será la decisión más acertada de tu vida. Si quieres salir de la multitud, quizás tú has escuchado este mensaje y has pensado, es verdad, yo estoy en el medio de la multitud. Yo no quiero seguir a Jesús, pero a distancia. Pero con este mensaje que me hizo pensar, yo quiero acercarme a Él. Yo quiero andar con Jesús. Yo quiero ser su discípulo. Yo quiero, a pesar del precio que tengo que pagar, yo sé que es mucho, mucho peor vivir mi vida sin estar conectado con Jesús, que es la fuente de toda la vida. Si es así, si quieres salir de la multitud y quieres entrar y ser su discípulo, quiero invitarte a que puedas orar conmigo esta oración también. Cierra tus ojos. Si quieres puedes repetirla ahí mismo donde estás. Puedes decir, Señor, yo abro la puerta de mi corazón y te invito a entrar. Yo quiero ser tu discípulo. Yo me arrepiento de mis pecados y a partir de hoy mi vida pertenece a ti. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta palabra. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos invitas, tú nos muestras el precio. No es una trampa, no es algo que tú nos invitas y después nos va a enseñar qué pasa ahí. Pero queremos, Señor, agradecerte, Señor, porque la muerte prenuncia la resurrección, prenuncia vida, prenuncia transformación, prenuncia renovación de vida, transformación de carácter. Y Señor, podemos disfrutar de tu presencia, de entrar, Señor, y ser parte de una nueva familia. Y ahí, Señor, poder disfrutar de todo que has reservado para tus hijos, oh Dios. Muchas gracias, Señor, por toda esta verdad. Ayúdanos, Señor, a llevar nuestra cruz. Ayúdanos, Señor, a que día por día podamos negarnos a nosotros mismos y seguirte. Seguir tus pasos, Jesús. Oramos así, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Life for Christians in this country has never